Gracias a Dios que estamos aquí reunidos en su presencia para aprender de su palabra, de su sabiduría, y que su Santo Espíritu siempre nos esté edificando, que su Santo Espíritu siempre nos esté exhortando. Gracias a Dios por este momento, gracias a Dios por esta asamblea, ¿verdad? Que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y bueno, llegó el tiempo de la palabra, la exposición de la palabra de Dios. Y les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el siguiente versículo, que es Primera de Juan, capítulo 1. Ay, gracias. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Es un versículo muy cortito y lo vamos a leer todos juntos a una sola voz, ya que lo tengan ahí ubicado. Muy bien. Ya yo creo que la mayoría ya lo tiene, ¿verdad? Muy bien. Dice así la palabra de Dios, lo leemos todos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Muy bien, vamos a orar, hermanos, para que el Señor tome control de este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento en el que llega el tiempo en el que se expone tu palabra, Señor. Padre, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe. Padre, Señor, te agradecemos, Señor, lo que nos vas a hablar, que sea semilla en nuestros corazones, semilla en nuestras almas, aliento, alimento espiritual, Señor, para nuestras almas, Señor. Gracias te damos por esta exposición, Señor, en la que nos vas a guiar, Señor. Padre, Señor, ten misericordia, Señor, de toda la iglesia, Señor, y que podamos, Señor, ser cada vez más conscientes, Señor, de la necesidad que hay, Señor, de seguir tu palabra, Señor, seguir tu enseñanza. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que el pasaje que acabamos de leer, pues dice ahí, si confesamos nuestros pecados, entonces está muy directamente relacionado con el arrepentimiento. Sin embargo, los subsiguientes versículos no van a tener una continuidad cronológica con ese versículo. Sin embargo, sí hay una continuidad temática, ¿verdad? O sea, el tema sí va a continuar. Y entonces, la idea esencial de este mensaje es que el arrepentimiento es determinante para la salvación. Eso ya lo hemos sabido, de alguna manera creo que ha quedado entendido. Es necesario arrepentirse para poder tener el perdón de Dios y para que comience una nueva vida y inicie un proceso de santificación en donde vamos siendo formados de acuerdo con la imagen de Cristo. Sin embargo, hay personas que consideran que arrepentirse es fácil, que arrepentirse es algo que no requiere ningún esfuerzo y que el camino al cielo es muy sencilla. Incluso recuerdo pláticas de allá, familiares de allá, de muchos años, en donde se decía, ahí entre la broma, en serio, etcétera, se decía que uno podía llevar una vida de goce y disfrute, lejos de
el tedio de hacer la voluntad de Dios, para que al final de la vida, en una cama de hospital, pudiéramos decir, me arrepiento, ¿verdad? Y ahí terminar nuestros días y entrar al disfrutar del paraíso, ¿verdad? Si es que había, ¿verdad?, un paraíso. Esa era la versión caricatura, ¿verdad?, que circulaba en los medios, ¿verdad?, de aquel entonces. Pero es una realidad que mucha gente ve o piensa que el arrepentimiento es algo que es fácil de hacer y que por lo tanto implica que el cielo, ganar el cielo es algo que está a la mano, a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Pero vamos a ver a lo largo de los siguientes pasajes y a lo largo del ejemplo de la vida del rey David, vamos a ver que el proceso de arrepentirse no es fácil, ¿sí?, en el sentido humano, ¿sí? Es algo en el cual hay que tener una integridad mental para poder aceptar que uno ha cometido pecados y que tiene uno que retirarse de esos pecados e iniciar una nueva vida en Cristo. Y vamos a comenzar hablando precisamente del rey David. El domingo pasado hablábamos de Salomón. Precisamente Salomón es el hijo de David. Nos vamos una generación atrás y hablamos un poco sobre David y su caso, el caso que él enfrentó. David, uno de los reyes más, yo creo que el más famoso rey, ¿verdad?, de Israel, que consigna la historia, fue escogido por Dios para ese cargo. Cuando fue escogido David para ese cargo, había otro rey que era el rey Saúl, pero que por diversas circunstancias el rey Saúl no se comportó como Dios deseaba que se comportara, y el Señor lo desechó al rey Saúl. Y luego escogió el Señor a David. Y en una parte de la Biblia, el profeta Samuel le dice a Saúl, el rey anterior, tu reino no perdurará. El Señor se ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, porque tú no eres conforme al corazón del Señor. ¿Sí? En 1 Samuel 13:14 está esa cita. Y entonces David es escogido para sustituir a Saúl y es ungido precisamente por el profeta Samuel, quien pronuncia estas palabras. Nos vamos a ir a Samuel, al libro de Samuel, al primer libro de Samuel. Capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel 16, 13. Solamente para empezar a ir a apoyarnos en datos bíblicos. Primero libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Tengo una versión un tanto diferente, ¿verdad?, para que no les extrañe, pero en la esencia son las mismas palabras. Dice de la siguiente manera: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Bueno, ahí está esta unción de la que hablamos, donde de forma visible se confirma que David ha sido elegido para ser rey en sustitución de Saúl. Pasarían varios años antes de que el propio Saúl falleciera, pero ya estaba dada la pauta por Dios
de que Saúl iba a ser sustituido por David. Pasa el tiempo, pasan algunos años y nuevamente David es ungido en la ciudad de Hebrón como rey de Judá. En 2 de Samuel 2:4 tenemos ese dato, no es necesario que lo busquemos, estoy haciendo resumen. Luego, después, ahí ya es rey de Judá, David. Pasa otro tiempo y es ungido nuevamente en Hebrón por todos los ancianos de toda la nación de Israel. Y David se convierte en el rey de todo Israel, no nada más de Judá, ¿sí? Y ahí estaba ya la promesa de la elección de David. El hombre conforme al corazón de Dios, que Dios se había escogido para ser el líder de esa nación que empezaba a prosperar. Y Dios le concedió a David grandes victorias contra sus enemigos, contra los pueblos de alrededor, contra los moabitas, los amonitas, los filisteos, ¿verdad? Y tantos enemigos que tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y Dios le concedió a David victoria tras victoria. Y de tal manera buscaba David la dirección de Dios y buscaba consultar a Dios, que Dios le prometió que David tendría una dinastía permanente en Israel. Una dinastía permanente cuyo trono culminaría precisamente en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, recordemos cómo le decían, el Hijo de David. Hosana, el Hijo de David. Recordemos aquel momento en que le decían así al Señor Jesús. Porque Jesús viene de la descendencia de David. Vamos a 2 de Samuel, donde estábamos ahí cerquitas. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Aquí vamos a ver en este versículo la promesa que Dios le hace a David de que su dinastía permanecerá para siempre. Dice así: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Y esto se cumple en el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Porque nosotros somos parte de un reino, y ese reino es encabezado por alguien que viene de la dinastía de David, que es el Señor Jesucristo. Muy bien, entonces ese es David. Así en resumidas cuentas, ese es el hombre conforme al corazón de Dios, escogido para una misión muy importante. Sin embargo, como suele pasar en muchos personajes de la Biblia, David cometió varios pecados graves. Dice la Escritura que David vio a una mujer, donde en 2 de Samuel 11:2 dice que era de aspecto muy hermoso. David vio a esa mujer que con lujuria, con deseo, la vio. Esa mujer era Betsabé. Ese era su nombre. Y dice la Biblia que David se las arregló para tomar a Betsabé, y Betsabé resultó embarazada. Y Betsabé era casada con un hombre que se llamaba Urías. Urías hitita o Urías el eteo, ¿verdad? De acuerdo ahí a las versiones. ¿Sí? Entonces, David, para resumir un poco las cosas, David planeó deshacerse de Urías, el hombre que le estorbaba, porque era el que era hombre de esta mujer Betsabé, y
para evitar el escándalo y el problema, David planea algo para deshacerse de este hombre que es el que estorba aquí en el escenario. Y lo que David hace se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11, ahí un poquito más adelante, versículos del 14 al 17. Miren, 2 de Samuel, capítulo 11, del 14 al 17. Esto es lo que hizo David. ¿Sí? Dice: y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab. ¿Quién era Joab? Joab era el general principal de David. Y escribió la carta a Joab y la envió, esa carta, por mano de Urías. Utilizó al propio Urías para mandarle una carta a su general, y en la carta estaba escrito lo siguiente. En la carta había escrito: poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. Utilizó al propio Urías como mensajero de su propia condena, sin que Urías supiera. Urías le entrega el mensaje al general de David, Joab. Joab abre el mensaje y está un mensaje de David, y ese mensaje dice: pon a Urías en la parte más peligrosa para que muera. Luego dice: así que cuando Joab asediaba la ciudad, una ciudad en la que estaban ahí en una batalla, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes, y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías el Eteo, o Urías hitita. Y así David solucionó su problema de que una mujer que no era su mujer había resultado embarazada, y sacó a este hombre de la escena y se juntó con Betsabé. ¿David se arrepintió de ese pecado? Sí se arrepintió de ese pecado. No inmediatamente, porque creyó que las cosas ya estaban solucionadas. A veces esa es la imagen que nosotros pensamos que tienen las cosas cuando hacemos algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya lo solucioné, ya lo arreglé, ya no hay problema, ya puedo seguir mi vida, ya no hay broncas y todos somos felices. El muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿verdad? Sí. Básicamente esa fue la idea de David. Sin embargo, el Señor, que todo lo ve, el Señor al cual nadie le puede esconder nada, el Señor envió a uno de sus siervos, a uno de sus profetas, llamado Natán, a ver a David para confrontarlo con su pecado. Y este profeta Natán se presenta delante de David y le cuenta una historia. Y la historia que le cuenta Natán a David es así, más o menos, palabras más, palabras menos. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas y un hombre pobre que solamente tenía una corderita. Y el hombre rico recibió una visita importante. Y el hombre rico, en lugar de dar alguna de esas ovejas que tenía para halagar a su visita, tomó la única corderita que tenía el hombre pobre y se la quitó, se la robó para poder hacer lo que él quería hacer. Y David se enfurece.
David se indignó ante Natán pensando que hablaban de otro que había hecho un abuso, que había hecho un abuso de poder, una burla ante un débil. Pero Natán, el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre rico que abusó del pobre. Entonces Natán, de parte de Dios, venía a decretar, a exponer el pecado de David de forma abierta, a confrontarlo con su pecado, a decirle que era una falacia que las cosas estaban bien, que era una falacia que las cosas se habían arreglado, que era falso lo que él pensaba que ya no era ningún problema. Vamos ahí a 2 de Samuel 12, 10 al 12, está ahí cerquita, 2 de Samuel 12, del 10 al 12, y dice de la siguiente manera. Estas palabras que vamos a leer son palabras que dice el profeta Natán de parte de Dios y se las dice a David. Y dice Natán lo siguiente: ahora pues, le dice a David, la espada nunca se apartará de tu casa por el pecado que has cometido, porque me has despreciado. Son palabras de Dios, de parte de Dios. Y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí que tu misma casa, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Eso le dice Natán a David. ¿Creías que nadie iba a saber? ¿Creías que Dios no observaba lo que hacías? ¿Creías que guardabas el secreto y que tu gente te guardaría el secreto y no iba a pasar nada? Pues no, porque dice el Señor, la espada nunca se apartará de tu casa. O sea, la violencia, en otras palabras, la violencia nunca se apartará de tu familia. Y tus mujeres que tienes ahí, se las voy a dar a otro. Y ese otro públicamente va a estar con esas mujeres a la luz del pleno día para burla de ti. ¿David se arrepintió? Otra vez la pregunta. Sí se arrepintió. En el siguiente versículo, que es el versículo 13, dice David, reconoce, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. ¿Reconoció su pecado? Una virtud de David es que no trató de justificarse, no trató de decir, no es cierto, como la canción de Pedrito Fernández, ¿verdad? Yo te aseguro que que yo no fui, ¿verdad? Son puros cuentos de por ahí, ¿verdad? Pues no recurrió al cinismo, no recurrió a asegurar algo que plenamente ya había estado descubierto, y dijo David, he pecado contra el Señor. Y Natán le contesta, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. El Señor lo perdonó. Incluso el Salmo 51, que lo hemos leído varias veces aquí, si lo pueden por ahí, no vamos a ir a leerlo ahorita, pero ahí cuando tengan tiempo lean el Salmo 51. El Salmo 51 es la oración que hizo David de arrepentimiento contra el pecado que cometió de adulterio con Betsabé y de asesinato
con Urías Eteo. Esa es la diferencia con respecto de otros personajes de la Biblia en cuanto a David. David se arrepintió. David reconoció. David no ocultó más su pecado. David en arrepentimiento fue delante de Dios y se humilló pidiendo perdón. A diferencia de otros personajes de la Biblia, como por ejemplo Salomón, que veíamos la vez pasada, pues la Biblia no registra si se arrepintió. O otros personajes como Saúl, ¿verdad? El rey anterior también que no se arrepintió, seguía en su necedad. Contrariamente, David sí pidió el perdón de Dios. Y escribió David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Así le decía David al Señor ante este caso difícil. Y finalmente, pues Natán le dice de parte de Dios, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. David fue perdonado. El Señor tuvo compasión. Alguien pudiera decir aquí, qué fácil, ¿no? Ay, pues si yo también, ¿verdad? Pues así los borrachitos, yo también, pues al final de mi vida me arrepiento y ya puedo ir al cielo. ¿Verdad? Sí, muchas personas dicen, o pueden decir, ¿verdad? Otros pueden decir, no, pues qué fácil, así hasta yo. Sí, a veces se oyen esos comentarios, ¿verdad? Y viene la pregunta con la que iniciamos. ¿Es fácil arrepentirse? La respuesta es un rotundo no. No es fácil arrepentirse. ¿Por qué? Porque hay que renunciar a nosotros mismos. Eso es difícil, eso es pesado, eso no cualquiera lo hace. El que dice, qué fácil, ¿no? O así hasta yo, es que no ha entendido lo que realmente implica el arrepentimiento. Porque en el arrepentimiento también hay que humillarse delante de Dios. Hay que pedir perdón y a veces hay que pedir perdón a una persona que se ha ofendido. Eso, pues tampoco es fácil. Hay que apartarse del pecado, ya no practicarlo más, corregir la situación de vida que es contraria a la voluntad de Dios, porque de nada sirve, perdóname y luego lo vuelvo a hacer, y luego perdóname y lo vuelvo a hacer, ya se vuelve más bien una especie de pseudo arrepentimiento compulsivo donde no tiene ningún sentido. Hay que apartarse del pecado. Hay que cambiar de vida y mentalidad. Gracias a Dios que eso no lo hacemos solos. Eso lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Y sabemos, para gloria y gracia de Dios, que Cristo ha pagado por nuestros pecados. Y todos aquellos que abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, reconociendo lo que Él hizo en la cruz por nosotros, somos perdonados por Dios. Para empezar, eso no siempre es fácil. Pero, además, hay que lidiar con las consecuencias del pecado. Que esto es algo que a veces no se dice en el folleto, ¿verdad? No viene ahí en el folleto publicitario, ¿verdad? Hay que lidiar con las consecuencias del pecado, algunas más grandes que otras, porque hubo algunos pecados más graves que otros. Entonces, por lo tanto, las consecuencias, dependiendo, son mayores o son menores, pero hay que lidiar con las consecuencias, porque las consecuencias del pecado permanecen después de que Dios ha dado su perdón. Las consecuencias del pecado
no siempre desaparecen con el perdón. Ahora, ¿por eso vamos a decir que entonces mejor no nos arrepentimos? Claro que no. Porque cuando nos arrepentimos, ya por fin se detiene el ciclo. Se detiene el ciclo de maldad, se detiene el ciclo de tiniebla, se detiene el ciclo ¿sí? de perjudicar a nuestro entorno y nosotros mismos. Y bueno, ya ahí hay una bendición. Pero bueno, hay que lidiar con las consecuencias que quedan. Y David lidió con consecuencias por su pecado. Fue perdonado, pero las consecuencias que Dios había decretado permanecieron ahí. ¿Cómo cuáles? ¿Qué consecuencias sufrió David por su pecado? Para, no hacer un estudio así profundísimo y bien largo, les resumo. El niño que resultó de la relación con Betsabé murió. Primera consecuencia. El profeta Natán le dijo a David: la espada nunca se apartará de tu casa, la violencia nunca se apartará de tu familia. Y efectivamente, la violencia no se apartó de la familia de David. Y el ciclo de violencia empezó cuando uno de sus hijos, que es Amnón, viola a su hermana, hija de David, Tamar. Una violación incestuosa. De ahí implica que Absalón, otro hermano, venga la violación de su hermana, matando al hermano violador, que es Amnón. Ahí en 2 Samuel 13:14, ahí tenemos, ¿verdad?, las referencias. Luego, Absalón, después de que mata al violador de Tamar, se rebela contra su propio padre para tratar de quitarle el trono, el puesto de rey. Absalón se consigue una bola de fascinerosos, ¿verdad?, de malhechores, y se va en contra de David para quitarle el trono, y David tiene que salir de Jerusalén despavorido. Llega a Jerusalén Absalón, y ¿qué hace Absalón como muestra de poder? Se acuesta con las concubinas de David, con el harem de David. ¿Tener un harem era parte de la voluntad de Dios? Claro que no. Eran costumbres de los reyes de aquella época. Pero conforme Dios le dijo que iba a venir su juicio, iba a venir otro y se iba a acostar con sus mujeres. Y ese otro fue su propio hijo. Y no nada más acostarse con sus mujeres, te aviso, no. Sino que en el terrado del palacio, como quien dice, en la terraza o en el techo, Absalón puso su tiendita de campaña fresca, y ahí públicamente, una tras otra de las concubinas de David, se acostó a la vista de todos, a plena luz del día. Vamos a ver esa referencia en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 22. Veamos ahí lo que dice. Dice: levantaron pues para Absalón ya se había revelado lo que les cuento. Levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado del palacio, y Absalón se acostó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Era un símbolo de poder, esa práctica. Y Absalón la estaba haciendo. El propio hijo de David hacía esa práctica para humillar a su padre y quedarse con el trono de Israel.
Finalmente, bueno, no finalmente, para decir nuestra última mención de las consecuencias de las cuales David enfrentó por su pecado, fue que el propio Absalón murió. Porque tenían que responder a la rebelión, mataron a Absalón ahí en batalla. La Biblia dice que con el pelo que tenía, que era largo, se atoró ahí en una rama de un árbol y quedó ahí expuesto, colgado, y ahí aprovecharon y le dieron, y se acabó Absalón. Lloró amargamente, dice la Biblia, lloró David amargamente la muerte de de Absalón. Y dice ahí, si buscan la referencia, David lamentándose: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, hubiera sido yo quien hubiera muerto. Y se lamenta grandemente David por la muerte de Absalón. ¿Qué queremos decir todo esto? ¿A dónde vamos cuando hablamos de toda esta experiencia de vida de David? Que los pecados traerán consecuencias, y esas consecuencias no van a desaparecer instantáneamente, aunque el Señor ya nos haya perdonado. Entonces, por lo tanto, todavía en la vida cristiana, en el caminar cristiano, hay que tomar la responsabilidad de aquello que hicimos con anterioridad, de aquello que hicimos en el pasado, tomar la responsabilidad e ir enfrentando las consecuencias. ¿Sí? Y las consecuencias es que cuando Dios nos perdona, es como decir: ya pasamos terapia intensiva en un hospital, ya estamos en nuestro cuarto, ya estamos a salvo, pero tenemos todas nuestras heridas ahí todavía a veces abiertas. Ahí están todas las consecuencias. Y ay, que duele, y ay, y que te desinfecten y que te laven y con cuidadito. Esas son las consecuencias. ¿Sí? A veces nos llegan la idea de un evangelio mágico que nos va a resolver la vida cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y ya no hay ningún problema. Pero no, ahí empieza el camino hacia otra dirección, pero apenas se va empezando. Y así como David, Dios lo perdonó, Dios le concedió el perdón. David pasó a la historia de todas formas como el hombre conforme al corazón de Dios. Pasó a la historia como un grande, como un hombre que en esencia, a pesar de sus errores, hizo la voluntad de Dios. Tanto así que Jesucristo llevaba el nombre del título de Hijo de David. Pero sin embargo, tuvo que lidiar con consecuencias terrenales de su pecado. Y tuvo que lidiar con ellas una por una, conforme iban apareciendo, conforme el juicio de Dios, para darle su aprendizaje, su disciplina que tenía que tener David. Porque dice la Biblia, Dios al que ama, disciplina. Pero Dios va sanando. Dios va sanando las heridas. Ya una vez que hemos detenido el ciclo de tinieblas, que hemos detenido el ciclo de maldad, las consecuencias permanecen, pero Dios va sanando con el tiempo en ese hospital que es la iglesia, que es el Evangelio. Y Dios va ungiendo las heridas, limpiándolas para que no se haga pus y que no se haga pudredumbre, para que esas heridas se vayan cerrando y esas heridas se vayan cicatrizando y esas heridas vayan ya prácticamente desapareciendo.
porque con esto no queremos decir, como decíamos hace rato, que porque las consecuencias no desaparecen, entonces mejor para qué me arrepiento, pues mejor así le sigo. No, ese es un gran error. Esa actitud nomás nos va a llevar a ir profundizando en un pozo cada vez más profundo, de donde puede que luego ya no podamos salir. Vamos a leer el siguiente pasaje que se encuentra en Isaías 43. Isaías 43, 18 y 19. Creo que este ya lo hemos leído en otras ocasiones. Isaías 43, 18 y 19. Dice así. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Ahí dice en la soledad, creo. Sí. Aquí, ¿qué implica este pasaje? Que también nosotros tenemos que colaborar para que Dios vaya sanando lo que ha quedado de las consecuencias de pecados pasados. Dice, no os acordéis de las cosas antiguas, ni traigáis a la memoria las cosas pasadas. Hay gente que ya está, como decíamos, siguiendo esta alegoría del hospital, ya está en su cama, ya pasó de terapia intensiva, ya está fuera de peligro, ya tiene sus vendas, sus heridas, pero luego me quito y empiezo a picar, me quito la venda y abrirla, que sangre, y acá otra también me quito así el sí. Cómo sufro, cómo estoy sufriendo. Mira, Dios, lo que todavía me haces. Sí. Hay gente que no quiere sanar sus heridas, que no quiere que las consecuencias de su pecado sean cada vez menos, y que siente de alguna manera que obtiene alguna ganancia delante de alguien, de atención, de importancia, de lo que ya ustedes quieran y gusten, pero siente una ganancia por seguirse atormentando, metiéndose el dedo en las heridas. ¿Manda? En la llaga, sí, exactamente, sí. Y entonces está sufriendo. Ay, mírame, no me ayudas. Es que yo tanto que sufrí, es que a mí no me tomaron en cuenta, es que mi mamá no me quería, es que mi papá me dejó abandonado, es que mis hijos me trataron mal, es que la vida siempre me afectó, es que yo fui ultimado y violentado tantas veces. Es que tú no entiendes porque yo fui violentado, siempre he sido violentado. Heridas abiertas por gusto. Las consecuencias ahí van a estar, como en el caso de David. Depende que dejemos, una vez ya que nos hemos retirado del pecado y que estamos en el camino de la voluntad de Dios, ya de nosotros también depende colaborar con el Espíritu Santo
para que esas consecuencias del pecado, de pecados allá añejos, vayan cada vez más limpiándose, limpiándose, limpiándose. El pecado, ya lo hemos comentado muchas veces, trae consecuencias. Las consecuencias no siempre desaparecen cuando Dios nos ha perdonado. A veces hay que lidiar con las consecuencias que ahí quedaron. Y parte del proceso de santificación, de irnos siendo cada vez siendo más semejantes a Cristo, es precisamente, ¿verdad?, ir permitiéndole al Espíritu Santo que sane todavía lo que queda de pecados pasados. Que aunque ya Dios ya nos perdonó, ya no hay culpa, Cristo murió por nosotros en la cruz, pero han quedado todavía cosas. Esas cosas hay que seguírselas entregando a Dios para que sean sanadas. Porque no siempre las cosas se arreglan instantáneamente. Es más frecuente que todavía queden cosas que arreglar, viejas heridas que atender, para que al final del tiempo ya estemos en una posición en la que ahora sí el Señor esté en la completa posición de hacer de nuestra vida lo que Él desea, para bien, para su voluntad. Vamos a orar un momento, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hablar con el Señor. Aproveche este momento para hablar con el Señor lo escucha, aunque no esté dirigiendo palabras audibles, el Señor lo escucha. Y diríjase al Señor, aproveche este tiempo para tener comunión con Él, tener comunión con Cristo y su Santo Espíritu. Señor, te bendecimos, Señor, te damos gracias en este lugar, en este tiempo, en esta asamblea, Señor, que es parte de tu cuerpo. Señor, te damos gracias por la predicación, por lo que hemos escuchado, Señor. Padre Santo, te pedimos que todas aquellas heridas, consecuencias que hay en nuestra vida de pecados de antaño, cada vez vayan siendo menos visibles, Señor. Ten misericordia de nosotros. Hemos visto, Señor, cómo David enfrentó consecuencias por su pecado. David se arrepintió, pidió perdón, como tal vez nosotros lo hemos hecho, pero aún así quedaron consecuencias, quedaron malos ejemplos, quedaron malos patrones, quedaron malas circunstancias de algo que se hizo tiempo atrás. Ayúdanos, Señor, a aceptar esa realidad, pero también ayúdanos, Señor, para que las heridas de esas consecuencias cada vez vayan siendo menos y menos, y que seas tú, Señor, quien nos atienda esas heridas, Señor, en ese cuarto, Señor, de hospital que es la iglesia. Padre Santo, Señor, te pedimos por tu misericordia, por tu sabiduría, para que ya no nos desviemos, Señor, hacia pecados antiguos, y que si aún no hemos todavía corregido algo que no está en tu voluntad en nuestra vida, que nos des el valor para hacerlo y para pedir perdón, para detener ya el ciclo de las tinieblas, el ciclo de la herida, y empezar a trabajar en nuestra vida
lidiando con tu ayuda, con las consecuencias que quedan, Señor. Gracias, Señor, te damos por nuestras vidas, Señor. Padre, Señor, que tu Santo Espíritu toque a cada uno de los que están aquí presentes, a cada uno de los que oyeron este mensaje. Tócalos, Señor. Redarguye, Señor, de pecado, Señor, si lo hay. Redarguye, Señor, para que todos busquen tu voluntad y se abran sus oídos, sus ojos espirituales ante cosas que antes no se veían como contrarias a tu voluntad, pero que realmente sí lo son. Padre, Señor, ten misericordia de cada uno de las personas que están aquí. Te doy gracias por ellos, porque pusiste tanto el querer como el hacer para que estén aquí oyendo tu palabra, Señor. Fortalécelos en tu verdad, capacítalos con tu Santo Espíritu, Señor. Y gracias te damos, Señor, por este mensaje. Fortalece, Señor, a la iglesia. Permite, Señor, que lleguen más personas deseosas de oír tu palabra, deseosas de ser sanados por tu Santo Espíritu, deseosos, Señor, de aprender, Señor, de tu palabra, Señor, en un nuevo camino de vida. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.